Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 6 al 13, vamos a leer en esta mañana. Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que son las tradiciones. ¿Conoces tradiciones, sí o no? Y además estamos aquí representados de diferentes países, de diferentes lugares, y seguro que en cada una de nuestras partes de procedencia hay diferentes tradiciones. Y hoy te quiero hablar del peligro de seguir esas tradiciones, del peligro de involucrarnos en ciertas tradiciones y las consecuencias y las implicaciones que pueden traer para un hijo o para una hija de Dios. Lo que sucede es que no toda tradición que se mueve en la sociedad, que se mueve en nuestras naciones, que se mueve en nuestros países, está basada en los principios de Dios. No te digo que todas son malas, no te digo que todas son equivocadas, pero sí te digo que hay muchas que no se basan en un principio, en una base y en un fundamento conforme al corazón de Dios. No toda tradición está basada en su palabra. Y muchas de ellas, lo único que consiguen es alejar a la sociedad, al hombre, de la voluntad y del propósito de Dios. España es un lugar de tradiciones, ¿eh? Y si recorre desde el norte hasta el sur, tenemos un montón de ellas. Yo no sé cómo será por Nigeria, cómo será por Ucrania, cómo será por Sudamérica. Me imagino que estaremos llenos, seguramente, de tradiciones también por ahí. También porque, sobre todo con Sudamérica, nos unen muchos lazos de muchos años con la nación española. Pero el peligro que afronta la iglesia es que existen muchas tradiciones que sin darnos cuenta las introducimos dentro de nuestra práctica o de nuestro día a día. Las introducimos dentro de nuestra manera de vivir y los creyentes en realidad las aceptan inocentemente creyendo que es algo que no va a causar ningún tipo de dolor o ningún tipo de malestar a su corazón. Porque realmente muchas de ellas están disfrazadas de algo hermoso, de algo sencillo, de algo que aparentemente no tiene mal alguno, pero que esconden un significado profundo, esconden un significado que lo que hace es que divide, quebranta y destruye el corazón de alguien que quiere agradar a Dios. Así que con esto en mente vamos a pasar a analizar estos versículos que hemos leído en esta mañana y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero comenzar diciéndote lo que es tradición. Según el diccionario, dice que tradición es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hechas de generación en generación. También es una doctrina, una costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Así que según a la luz de este significado, vemos que una tradición es algo que va de generación en generación. Una forma de actuar, una forma de comportarnos, una forma de celebrar. Y cuando leemos el capítulo, desde el inicio vemos en este instante de la historia que los discípulos de Jesús estaban siendo condenados por algo que estaban haciendo precisamente en un momento determinado donde se celebraba, donde se practicaba una tradición del pueblo judío.
En Marcos 7, versículos 1 y 2, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es decir, no se habían lavado las manos, dice, los condenaban. Estaban condenando una costumbre ahí. Es costumbre, era parte de una tradición. Ya podemos verlo por la higiene, ¿no? Pero ahí era mucho más que eso. Estaban hablando de que el que no se lavaba las manos antes de comer estaba violando una tradición. Estaba violando un principio esencial del judaísmo. Ellos observaban las tradiciones de los ancianos y no comían nada si primero no hacían el rito de lavarse las manos. Si primero no hacían una práctica tan sencilla como es lavarse las manos. Marcos 7:3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y es interesante saber que la palabra que utilizaban aquí para definir condenaban es la palabra griega menfomai, que se puede traducir también como una crítica, como criticar. Ellos no iban diciendo, oye, que los discípulos se laven las manos, que es higiénico, que conviene. No. Ellos estaban criticando la acción que estaban llevando a cabo los discípulos de Jesús. Y en este caso la tradición se les acusa de violar algo que no era malo. ¿Es malo lavarse las manos antes de comer o no? ¿Verdad que no? Es mal, que no lo haces un guarro. Con todas las manos asquerosas, Vienes de ahí, más en esos tiempos, vienes de estar en los caminos, el polvo, el caballo, el burro con el que has tocado, la piedra que has cogido en el camino. Es de guarro. No era algo que estuviera malo, era algo bueno. Porque era una tradición higiénica, igual que hoy por hoy enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que antes de comer hay que lavarse las manos. A que antes de acostarse hay que ir al servicio y lavarse los dientes. Enseñamos cosas de higiene, no era malo. Pero Jesús toma esta oportunidad para enseñarles a ellos y por ende a todos nosotros, que siglos después podemos tener acceso a su palabra, dos puntos muy importantes acerca de la tradición, de ciertos comportamientos llevados a un corazón que no busca simplemente algo de higiene, sino que lo que busca es algo mucho más profundo. Mira, leíamos al comienzo en el pasaje, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y si algo me encanta y me cautiva a lo largo de todas las escrituras, cuando veo cómo Jesús se mueve, cuando veo cómo Jesús entra en acción, es que Jesús no se anda por las ramas. Jesús no era muy diplomático, No era de los políticos que tratan de... No. Jesús a lo que era chungo, lo llamaba chungo. Y a lo que era bueno, lo llamaba bueno. Pero Jesús iba directo a la raíz del problema. Y ahora, en ese momento, Jesús estaba hablando bien claro con estos hombres. Él usa palabras bien fuertes, palabras muy dolorosas. Le dices hipócritas. ¿A ti te llaman hipócrita en la calle y te ofendes o no? Si yo te digo aquí en esta mañana, hipócrita, que eres un hipócrita. Como dice el del chiste, Hipócrates, que eres un Hipócrates. Te ofendes. Yo me ofendo, a mí alguien me dice que soy un hipócrita y yo me ofendo. Pero Jesús les llama hipócritas porque Jesús conocía el corazón del hombre. Jesús conocía el fondo de aquellos hombres. Él sabía muy bien que ellos aparentaban una cosa, daban una imagen, daban una escena de lo que querían ser, pero en realidad eran otra muy diferente. En realidad sus vidas eran algo totalmente distinto a lo que querían reflejar. Y no hay mayor torpeza, y aún se practica esta torpeza, que creer que podemos engañar a Dios. Muchas veces creemos podemos engañar a Dios. Tonto. Si Dios te conoce mejor que tú. Si Dios te conoce mejor que la madre que te trajo al mundo. Iba a decir que la madre que te parió, pero... Dios te conoce mejor que ella. Si Dios nos conoce en lo más profundo de nuestra intimidad, a Dios no lo podemos engañar. Pero ellos creían que podían engañar a Dios. Mira, quiero presentarte un poquito mejor a este grupo de religiosos. Los grupos
de los fariseos eran de los religiosos más influentes que había en esa época. Ellos creían en un Dios personal y creían en las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras de los profetas, conocían la palabra de Dios, pero Jesús nos dice que ellos añadían a las Escrituras. ¿Qué añadían? Añadían reglas. Ellos añadían regulaciones. Ellos añadían ceremonias, añadían rituales. Ellos a la palabra de Dios ponían aquellas cosas que querían poner, que querían añadirles. ¿Y sabes para qué? Para imponer restricciones al pueblo, para imponer normas a las personas. Y en muchas ocasiones ellos hacían esto no para agradar a Dios, no para buscar la santidad, no para cuidar al pueblo y que les fuera mucho más fácil entender la palabra de Dios. Ellos hacían eso para buscar su propia conveniencia. Y el resultado de ello era que causaban que las personas, en vez de acercarse a Dios, salían corriendo, huyendo. Veían a un fariseo y decían, hasta luego. Doblaban la esquina. Si un fariseo iba por aquí, ellos doblaban y se iban a la otra punta. No querían saber nada de religión. Mateo 23 en el versículo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Y les dice otra vez, hipócritas. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni dejáis que la gente se acerque al corazón y al propósito de Dios. Ellos por fuera aparentaban santidad. Ellos por fuera aparentaban rectitud. Ellos por fuera aparentaban ser lo mejor de lo mejor en cuanto al propósito y a la voluntad de Dios. Pero Dios, el Señor que escudriña el corazón, el Señor que escudriña lo que hay dentro, sabía muy bien quiénes eran y sus intenciones. Y mira, esto nos da una enseñanza de que muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, pero que eso no marque como tú determinas a alguien. Que lo que marque es el corazón de esa persona. Que lo que marque es el fruto que esa persona está produciendo. Amén. Porque ese fruto van a ser de un corazón sincero. Ellos aparentaban ser juntos, muy limpios por fuera, pero en realidad tenían un corazón lleno de iniquidad y de inmundicia. ¿Recordáis ese pasaje donde dice que parecían sepulcros blanqueados? Sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonitos. Por fuera, hermosos. Pero por dentro, lo único que había eran huesos de muerte. Lo único que había era inmundicia. Lo único que había era separación. Y la palabra de Dios en 1 de Pedro, versículo 5, 8, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, dice que como león rugiente anda alrededor. ¿Buscando qué? Buscando a quién devorar. Estas son palabras muy sabias, ya que una persona que no está en todos sus sentidos no reacciona o actúa de manera normal. Y ese es el momento en el que el diablo está esperando para pegar el bocado, para lanzarse sobre cada uno de nosotros, tentarnos y llevarnos al terreno en el que hagamos algo que va en contra de la voluntad de Dios. Que hagamos algo que va en contra o que no haríamos nunca normalmente. Mira, lo que el propósito del corazón del enemigo esconde es separarnos de la presencia de Dios. No hay otro. Tú dices la enfermedad, la escasez, los hijos rebeldes, cualquier historia que surja por ahí. Eso no es lo que busca. Él no busca ese desorden. ¿Sabes por qué lo hace? Para que te alejes de Dios. Para que tu confianza, para que tu descanso, para que tu mirada en el proyecto y en el propósito de Dios se desvíe. Si en vez de mandándote todo ese tipo de cosas, a lo mejor regalándote un Ferrari y lo consigue, te va a regalar el Ferrari. O te va a mandar 10 millones de euros. Él lo que busca es desenfocarte del corazón de Dios.
Eso es lo que realmente le interesa a ese león que está alrededor de nuestras vidas. Y Él lo va a hacer tratando de usar momentos y ocasiones, tradiciones y costumbres que aparentan ser buenas, que aparentan ser normales o que incluso se disfrazan de algo inocente, pero que en realidad son espiritualmente mortales. Son espiritualmente cosas que atan la vida del corazón de hombre. Y esto nos va a conducir a un segundo punto, y es que la tradición nos conduce a pecar. Las malas tradiciones nos llevan a meter la pata, nos llevan a embarrarnos hasta el cuello. Si sigues leyendo el texto, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Conocéis ese mandamiento, no? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Pero qué decían los fariseos? Fíjate qué curioso cómo añadían algo a ese principio. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Lo leo ahora sin la definición, ¿vale? Es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Dice, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Se hacían mucho más, no solo esto. En estos versículos, cómo Jesús nuevamente los confronta con la verdad. Coge a aquellos religiosos, aquellos hombres de Dios aparentemente, y los confronta con el corazón real de Dios y les revela su hipocresía. Aquel grupo de hombres con sus trajes, con sus adornos, con su palabrería, fueron rápidos en acusar y en señalar, vosotros no os laváis las manos para comer hoy. Guarros. Estáis rompiendo un principio y una tradición importantísima. Ellos fueron rápidos ahí a señalar a los discípulos, a acusarlos de que no estaban cumpliendo un mandamiento, mientras que ellos mismos estaban faltando al mandamiento de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Lo digo porque ellos habían agregado una ley que ahora permitía que lo que Moisés había dicho de parte de Dios ahora fuera evitado. Habían hecho como un atajo. Si Dios decía, honra a tu padre y a tu madre, ellos habían tirado una línea así, directamente hacia ellos, que les permitía esquivar ese principio. En otras palabras, la tradición de los ancianos que ellos sujetaban con tanta estima, les conducía a pecar contra Dios. Les conducía a ir en contra de su palabra por seguir tradiciones, y ellos le faltaban a la misma ley que tanto decían cumplir. Voy a explicar en esta mañana para que lo entendamos un poquito. Para que podamos entender, vamos a pararnos en la palabra corbán. La palabra viene del griego corbán y se define como un regalo ofrecido o para ser entregado a Dios. También lo define como la tesorería sagrada. Hasta ahí, bien, ¿no? Es correcto. Es algo que tú ofreces a Dios. Y cuando una persona donaba o dejaba una herencia, simplemente pronunciaba estas palabras, decía corbán, y decía, mis bienes son corbán, es decir, son entregados para Dios. ¿Y quiénes regulaban todo eso? ¿Quiénes administraban todo eso? Los fariseos. Ellos organizaban y regulaban todo lo que era entregado. Y esas palabras eran consideradas como una declaración oficial y ataba, es como si hiciera un testamento. Ataba a la persona legalmente en cuanto a lo que recibía iba a ser entregado para ser propiedad del templo. Y no está mal. ¿Hay mal en eso? ¿Hay mal en querer dar para el reino de Dios? ¿Hay mal en querer dar para sostener el templo de Dios? No hay nada malo. No hay nada incorrecto. Incluso lo podemos ver como, qué buen hermano, qué buena gente.
es el que dice Corbán, lo va a entregar todo para que sea para la gloria y para la honra de Dios. Y está bien, yo no digo que no, pero el problema que existía es que los líderes religiosos animaban en gran manera a que la gente y las personas realizaran este tipo de regalo. Yo me imagino a los fariseos cogiendo el móvil todas las mañanas, diciéndole, Quillo Corbán, Quillo Corbán, Quillo Corbán, lo que vas a elegir, déjanoslo a nosotros. El campito que tienes allí, déjanoslo a nosotros. La yunta de bueyes que tienes allí, déjala para el templo. El collar ese extraordinario de oro, déjalo para el templo. Todo déjalo para el templo. Era la insistencia, el estar encima, animando. Y ellos trataban de conseguir este tipo de promesa o declaración. Y te explico el por qué estaba mal. Aunque ellos tenían padres o miembros de la familia que necesitaban ayuda. Estaba diciéndole, mira, olvídate de tus padres, olvídate de tu familia, olvídate de tu responsabilidad y dánoslo a nosotros. Dánoslo a nosotros. Olvídate de sembrar, de cumplir con aquellos que un día te sostuvieron y tráelo para la casa de Dios. ¿Y acaso Dios obra así? ¿Acaso Dios coge lo que no es suyo? ¿Verdad que no? Dios ama un corazón dadivoso, ¿sí o no? Dios ama un corazón que es desprendido para ofrendar y para dar, pero nunca a costa de aquello que no le pertenece. Nunca a costa de aquello que no es suyo. Pero los sacerdotes, los fariseos, iban buscando riqueza injusta, riqueza inapropiada, escondiéndolo de un principio y de un mandamiento que no provenía del corazón de Dios. ¿Y cuál era el problema de todo eso? El problema es que ellos estaban violando la ley de Dios. Porque todo tipo de donación de personas con padres y familias que estaban aún vivas violaba el deber básico de cuidar su casa. Violaba el deber básico de cuidar a su familia. Otra cosa es que no tenga familia, no tiene nada que cuidar, tiene posesiones y las quiere donar. Vale, ahí no había problema. El problema es que desatendían para donar por la insistencia de los fariseos. Buscaban riqueza injusta. Y Éxodo 20:12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una vez visto esto, vuelvo al tema que estamos hablando hoy. Existen muchas tradiciones y toda nación, todo pueblo tiene alguna. Tenemos algún día por el que celebramos algo. Tenemos días festivos. De hecho, en los trabajos, cuando entras a trabajar, te corresponden, si no los empresarios que me corrijan, creo que son 2 días festivos por año, ¿no? O las fiestas locales y 2 nacionales, si no me equivoco. Corregirme. Más o menos, creo que va así. Te corresponden los días festivos que tienen, y creo que son 2 fiestas locales. Porque todos los pueblos tienen festividades. Pero la pregunta que debemos hacernos es, al participar de alguna de esas fiestas, ¿le estoy faltando a Dios si participo? ¿Realmente estoy yendo en contra de la voluntad de Dios? Porque como te decía, hay cosas que no, que son normales, que son sencillas, que son buenas, que no tienen problema. Pero ahí hay algunas otras que tenemos que preguntar. Y no nos hagamos los tontos, que el corazón hace muchas veces y te hace la alerta, y el Espíritu Santo te va dando. Pero muchas veces decimos, subimos el volumen de los cascos para no escuchar la voluntad de Dios y nos enfocamos en otra cosa. Pero hay cosas que tenemos que decir, Señor, ¿realmente un hijo de Dios, un creyente puede participar de esto? ¿Un hijo de Dios puede involucrarse en este tipo de fiesta? Porque hay algunas fiestas que van en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Y yo no soy un fanático ni un extremista. Los que me conocéis sabéis que no soy ni un fanático ni un extremista. Pero sí alguien que desea y quiere e intenta vivir conforme al propósito de Dios. Y yo espero que cada uno de nosotros, nuestro propósito sea agradar a Dios en todo lo que hacemos. Yo espero que ese sea tu meta, agradarle a Él, vivir conforme a su voluntad. Por eso debemos analizar muchas de esas tradiciones y ver si realmente están o no conforme a la palabra de Dios y lo que se practica en ellas
¿Va a ser de bendición para tu vida o va a ser de maldición? Si realmente va a producir algo bueno, vas a pasar un rato agradable, vas a disfrutar con los amigos, vas a probar comidas extraordinarias, vas a escuchar música, bueno, o si por lo contrario te va a atar, te va a maldecir, va a producir algo negativo en tu vida. Muchos las aceptan sin más, de forma general, y no se paran a ver lo que hay oculto. Seguro que si yo te pregunto por muchas de las fiestas no sabrías decirme el origen de dónde vienen. Esto se lleva haciendo desde mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi no sé cuánto. Y siempre se ha hecho así, no pasa nada. Seguro que ninguno o muy poquitos sabrían decirme qué hay detrás de ella. Simplemente, como no hay nada malo en ello, aparentemente nos involucramos ahí. Y es que al oponernos o hablar en contra de algunas de las tradiciones, al igual que criticaron a los apóstoles, ¿sabes qué te puede pasar? Te van a señalar. Retrógrado, que eres un retrógrado. Que ya no estamos en esos tiempos. ¿Qué tiene de malo esto? Serás antiguo. Eso es la religión. La religión que te han lavado el cerebro y te han comido el coco. Anda ya, no hagas caso. Y mira, yo no te estoy hablando de religión. No te estoy hablando de normas. Sí te estoy diciendo que te van a criticar por mantenerte firme, no solo con las tradiciones, sino en todo lo que hagas en tu vida, por mantenerte firme conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Te van a señalar. Esa es la persecución que hoy por hoy la iglesia está sufriendo en países occidentales. No te voy a hablar de otros países donde sí tienen una persecución agresiva, real, hasta a punto de morir, pero la persecución que hoy por hoy en España recibe el pueblo de Dios es esa. Es crítica, es rechazo por mantenernos firmes en propósitos y en principios que van conforme al corazón de Dios. Te van a decir que eres una persona de mente cerrada o de pensamientos antiguos, pero quiero decirte, no podemos permitir que ese tipo de críticas o que palabras similares nos detengan de hablar la verdad. Nos detengan de vivir conforme a la verdad del Evangelio. Nos limiten a la hora de hacer aquello que tenemos que hacer, que es glorificar el nombre de Jesús. No puedes permitir que nada te pare, que nada te detenga. Así te llamen energúmeno, o te llamen carca, o te llamen antiguo, o te llamen extremista. No puedes permitir que nada de eso haga que tú contamines tu vida con aquello que está fuera de la voluntad y del propósito de Dios. Tenemos que rechazar y alejarnos de toda costumbre o tradición que nos pueda apartar de su presencia, que nos pueda alejar de Él. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y soy muy consciente de que tenemos presión de este mundo para hacer aquello que no agrada a Dios. Por eso estate alerta y no cedas ni un centímetro de tu corazón a ciertas prácticas. Nada, nada, nada. Coge una regla y ni siquiera la primera rayita, nada. Mantente firme, porque así estarás en la seguridad de saber quién eres. Así tu identidad como hijo de Dios se va a reforzar, se va a sostener. Sería imposible nombrar todas aquellas tradiciones, ayúdame David, que existen en el mundo. Sería imposible. Sería imposible si vamos viendo tradición por tradición. Y no quiero entrar en eso en esta mañana, porque si no, no saldríamos de aquí. Pero siempre debemos preguntarnos, ¿honra esto a Dios? Y eso te quiero dejar en esta mañana. No que de base rechaces todo, no. Eso lo hace un extremista, ¿vale? Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres sabios, que actúan conforme a la palabra de Dios, que actúan conforme a su corazón, que actúan conforme a sus enseñanzas. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, Señor, ¿esto te honra? Pero en todo lo que hacemos en nuestra vida, preguntarnos, ¿causa este tipo de fiesta, este tipo de tradición,
que viole alguno de los principios que tú has establecido, que quebrante tu palabra. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que sí te estoy diciendo en esta mañana es que no podemos aceptar o hacernos partícipes de aquellas cosas que no honran a Dios. ¿Tú quieres honrar a Dios? Yo recuerdo una canción de Dani Berrios, una muy antigua, que él decía: que mi vida sea una alabanza, que yo te pueda adorar con cada acción. Ese es alguien equilibrado, que sabe dónde está fundamentado, que sabe en dónde se mueve, que sabe dónde está su corazón, y que va a Primera de Pedro 1:16, y cuando le dice: escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice: Señor, yo quiero caminar en santidad. Señor, realmente quiero caminar conforme a tu corazón. Señor, yo no voy a ignorar la verdad por satisfacer a alguien, por evitar una crítica, por evitar que se alejen de mí o que me señalen por el dedo. Señor, yo me voy a mantener firme. Y ya Jesús en Juan 17 decía: yo les he dado tu palabra. Dice: el mundo los aborreció porque no son del mundo. Hablando de la sociedad, hablando de las costumbres, hablando de los principios que mueven este mundo, para que nos entiendan, porque muchos hablamos: no, yo no soy del mundo, y la gente dice: que tú que eres un marciano. No, yo no me muevo conforme a las normas que la sociedad muchas veces dicta, que van en contra de la palabra. ¿Vale? Eso es no ser del mundo. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: no ruego que los quites. ¿Tú qué te crees, que si Dios no nos hubiera querido quitar ya de aquí, nos habría quitado? Si Él hubiera querido, justo después de haber resucitado, de haberse aparecido allí, hubiera dicho: venga, vámonos amigos, vámonos para el cielo y nos montamos una fiesta privada allí. O 120. Digo los 120 porque había 120 buscando en el aposento alto, ¿no? Igual había alguno más por ahí. Él lo podía haber hecho. Pero el corazón de Dios es un corazón que quiere salvar a cuantos más mejor. A cuantos más mejor. Ese es el corazón de Dios. Y no podemos ignorar la verdad que ahora conocemos por el simple hecho de agradar a alguien. Y dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Recordemos siempre que no importa lo importante que una tradición pueda ser. Lo importante no es la tradición en sí. Da igual, la que sea. Lo más importante que está por encima de ella es la palabra de Dios. Ahora, cuando tú permites que algo así esté por encima de ella, la tradición puede hacer que la palabra pierda efectividad en tu vida. Puedes hacer que tu corazón sea lleno de otras cosas y que comiences a ignorar el corazón de Dios. Comiences a ignorar el principio y la voluntad de Dios. Por eso te quiero animar a que te examines profundamente en esta mañana. Él decía: hemos leído: este pueblo de labios me honra. Pero ¿dónde estaba el corazón? Lejos. Mira, yo quiero que cuando hoy Dios está ahí mirando esta congregación, está mirando la buena semilla en Cádiz, yo sé que su presencia está en medio nuestro, que Él está atento a lo que estamos haciendo aquí. Y yo creo que Él ahí asomado dice: la congregación, la buena semilla de Cádiz, me alaban, me honran con sus labios, pero su corazón está cercano a mí. Su corazón está ligado al mío. Su corazón está plenamente entregado, entrelazado con el mío. ¿Es así? ¿Es así? ¿Tu corazón está entrelazado con el suyo? Y permíteme tomar 2 minutos nada más, antes de orar juntos, para tocar una sola fiesta, y está ahí a las puertas y quería tocarla. ¿Truco o golosina? ¿Te suena?
Cada vez se ha introducido más. No es ni una fiesta nuestra, ¿eh? Aquí celebramos la noche de todos los santos. Vale. Que también tiene lo suyo, ¿no? Pero la que se ha introducido de una forma increíble es esa fiesta llamada Halloween. Y en unos días va a haber un montón de gente disfrazada por las calles con los más horribles disfraces que te puedas imaginar. Y cuanto más horrible sea, mejor. Mira, allí donde yo vivo, en Conil, van a cerrar el pueblo 3 días, 3 noches. Para hacer un pueblo zombie con un tren del terror. Y yo digo, pero bueno, o sea, a mí no me dan un permiso para poder hacer algo en las calles, pero cierran el pueblo 3 días para que la gente se descalabre por allí. Es increíble, pero esa es la sociedad en la que estamos. Una fiesta que nos ha venido impuesta y que se presenta como algo de diversión para los niños. Tú le dices a un niño Halloween y dices, sí, ¿cuándo? Yo quiero disfrazarme. Y más en Cádiz, que nos gusta más ponernos un disfraz. Yo creo que nacemos con la genética de disfrazarnos. ¿Y está mal disfrazarse? No, yo me he disfrazado más de una vez. Pero sí está mal hacer cosas que nos alejan en medio de un festín o de una festividad, que lo que hace no es glorificar el nombre de Dios. Halloween es una celebración que tiene principios básicos satánicos. Y te lo digo así de claro. Principios básicos satánicos. Y me da igual que vengan los americanos a decirme que no. Esos son los principios que marcan el Halloween. De hecho, a ellos les llegó importado desde Europa. Y ellos lo que hicieron fue abrazarlo. De hecho, el Halloween, ¿sabéis que utiliza una fruta o una verdura grande? ¿Cuál se utiliza? Pero es que en el original no había calabaza. Las calabazas son de Estados Unidos. Aquí utilizaban otro tipo así más alargado, que es otro tipo de calabaza más alargada, que es la que hay en Europa. Pero cuando llegan allí, los que conquistan, no había. ¿Y qué hacen? Cambian una por otra. Es una festividad, es una tradición que, aunque muchos lo conocen como algo inofensivo para los niños, como un día de diversión sin maldad alguna, es totalmente lo contrario, totalmente opuesto a eso. ¿Sabes cómo comenzó todo esto? Mira, esto tiene su origen en un festival céltico. Y adoraban a un dios que se llama Samaín, que es el dios de la muerte y del espíritu maligno. Mucho antes de Cristo. Viene de Inglaterra, de la zona de Irlanda, de Escocia, Francia, Alemania, toda la zona céltica, donde los druidas lo que hacían era observar el final del verano, donde cada vez las noches se hacen más largas y el día se hace mucho más cortito, algo natural. Y los druidas contemplaban eso y despedían el verano haciendo sacrificios y ofrendas a Samaín, a este dios. Y los célticos consideraban el 1 de noviembre como el día de la muerte, porque es cuando comenzaban los árboles cuando empieza Shalom a llenarse de hojas, que los chopos empiezan a dejar todo aquello lleno de hojas. Los árboles comenzaban a perder las hojas y lo llamaban el día de la muerte, y comenzaban a oscurecer temprano y el clima comenzaba a hacerse un poquito más frío. Su creencia era que el dios del sol, Muk-Oya, estaba perdiendo fuerzas, se estaba debilitando. El dios de la vida, el dios que traía claridad, estaba muriendo y la muerte lo estaba dominando. El mal estaba tomando sobre él autoridad. Y la imagen de ese dios pagano era la de un esqueleto sosteniendo una hoz. ¿Te suena esa imagen? ¿Sí o no? Un esqueleto con una hoz de estas grandes. Es la escena que quedó luego para marcar lo que es la muerte. Seguramente vamos a ver por las calles en estos días más de uno por ahí, así vestido, con una guadaña en su mano, que más tarde es lo que conocemos como ese dios de la muerte. Mira, ellos adicionalmente creían que el 31 de octubre Samaín convocaba espíritus de todos los que habían muerto.
Es decir, llamaban a aquellos que habían muerto y los convocaba. Y según sus creencias, estos espíritus habían sido limitados a habitar en cuerpos de animales todo el año como forma de castigo por todo lo que habían hecho, por su manera de vivir, por su manera de actuar. Pero la noche del 31 ellos recibían permiso para regresar a sus antiguos cuerpos e ir a visitarte. Ir a sus casas, visitar a sus familiares. ¿Te imaginas quién visitaba? ¿Te imaginas quién aparecía por allí seguramente? Esa noche se celebraba el festín de Samaín. Y en esa celebración los sacerdotes druidas guiaban a las personas con música. ¿Tiene algo malo la música? ¿Verdad que no? Ahora, ¿para qué usas la música? ¿O a quién la diriges? Ahí está el problema, ¿eh? Dice que ellos usaban alabanzas diabólicas. Utilizaban alabanzas dirigidas a todo lo que no era de Dios. Dice, durante la cual caballos, gatos, ovejas negras, bueyes, humanos y otras ofrendas se iban colectando y se ponían en celtas de mimbre y se quemaba hasta morir. Se les metía fuego. Y eso era hecho para apacentar a ese Dios llamado Samaín y hacer que sus espíritus no les hicieran daño. Es decir, yo te ofrezco esto y tú me proteges. Ese es el origen de Halloween. ¿Te gusta el origen? Ese es el origen. Eso es lo que se esconde detrás del Halloween. Y eso era hecho para que Samaín se quedara tranquilito. Ahora, ¿cómo eran los sacrificios obtenidos? Los druidas, los sacerdotes, iban casa por casa pidiendo la ofrenda. Pidiendo animales, pidiendo fruta, pidiendo cosas. Y aquellos que se les daba, aquellos que entregaban, les decían, tú vas a prosperar. Pero el que no les daba, aquí los niños te lanzan huevos de vez en cuando. Pero ellos lanzaban una maldición sobre esa casa. Se les maldecía. Y ellos creían, además, que todos los espíritus deambulantes que estaban por ahí tenían hambre. Y animaban a la gente a que les pusiera algo en las puertas para que los espíritus no los maldijeran, no fueran contra ellos. Así que ese es el origen del trick or treat. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Los que vean Tazuni dicen, no lo has pronunciado bien. Del truco o trato. Lo que hoy van los niños a llamar a la puerta buscando golosinas, buscando ahí algo que les des. El caramelo ha reemplazado los sacrificios de la antigüedad. El caramelo ha reemplazado los espíritus malignos. Y si no les damos, maldad al canto. Así que cuando participamos de esta fiesta, quiero que tengas claro lo que estás celebrando, ¿vale? Quiero que tengas claro lo que estás recordando. Quiero que tengas claro en dónde estás introduciendo a tus hijos de una manera inocente, de una manera graciosa, de una manera que quizás, solo se ha disfrazado. ¿Sabe por qué se disfrazaban los niños hoy por hoy? Porque aquella noche los druidas se ponían máscaras, pieles de animales que aún sangraban, para pasearse por las calles durante esa ceremonia diabólica con cabezas, esos animales. Y de ahí vienen los disfraces. Practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas, bailaban, cantaban, y todo eso supuestamente era para ahuyentar espíritus malignos. La palabra dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que te digo con todo el cariño del mundo, pero también con toda la autoridad que Dios tiene, Halloween no es una fiesta para el pueblo de Dios.
Y verás iglesias que la celebran, sobre todo del Atlántico para allá. Pero Halloween no es una fiesta para un hijo de Dios. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y lo hace con astucia. Y va a hacer que muchos se convenzan de que las brujas, los fantasmas, los adivinadores, los diablos son algo divertido. Pero es todo lo contrario. Es algo que te ata, te limita y te roba tu relación con Dios. Así que, ¿qué es la verdad? La verdad es que cualquier cosa que convoca un espíritu maligno, la verdad que cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, es algo que tiene que ser eliminado de nuestra vida. Y Dios no acepta Halloween. No es algo que entre dentro de su propósito de vida para ti. Así que quiero terminar diciéndote, no comprometas tu fe con este tipo de tradiciones. He hablado por Halloween porque está aquí a las puertas, pero hay muchas otras. ¿Cuál es el secreto? Señor, agrada esto a tu corazón. Señor, agrada esto a tu alma. Si no lo tienes claro, investiga el origen de aquella celebración. Busca la raíz y mira si realmente tu corazón será bendecido o tu vida será maldecida. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy vamos a pedir que Dios selle en nosotros.